Amén, hermano Grimaldi, muchas gracias por la receptividad, por acogerme, por acogernos. Para nosotros es siempre un privilegio de estar con ustedes en Europa y es un privilegio también estar con ustedes también en Lisboa y con ustedes. Estoy un poco cansado del vuelo, un largo vuelo desde Guarulhos hasta Lisboa, por el fuso horario, pero después de la reunión voy a descansar, ¿sí? Es una bromita. Voy a explicar si no los hermanos van a pensar que estoy en Europa. No, estamos aquí transmitiendo al vivo en la central de transmisión del Instituto Vida para Todos, aquí en la sala JASPE, en la estancia Árbol de la Vida, Sumaré, San Paulo, Brasil. Hoy tenemos esta maravilla que es el Internet, que estamos usando para propagar la palabra del Señor. El enemigo usa las redes sociales, esa tela de araña, para arañar a las personas del mundo, para que ataquen su mente, su emoción. Pero nosotros en la vida de la iglesia estamos usando este medio virtual para conectarnos cada vez más a través de su palabra. Alabado sea el Señor. Un grande abrazo a ustedes, ahí a los hermanos de Europa, los amamos mucho. He participado de muchos viajes para allá y donde teníamos el Life for Europe, también teníamos el Book Café Tour y los amamos mucho, hermanos. Estamos maravillados, siempre estamos orando por ustedes, por lo que el Señor Jesús está haciendo allí. Y sabemos que en ese viejo continente no es nada fácil, hay mucha resistencia, el enemigo de Dios está realmente con rabia y está muy apegado a estas cosas de aquí y tienen que intensificar su espíritu 7 veces para que podamos llevar adelante la palabra del Señor. Hoy veo de la siguiente forma, hermanos, nosotros somos los que representan a la verdad, los proclamadores de la verdad, así como Noé fue el que identificaba la justicia en el tiempo del arca, así nosotros somos. Alabado sea el Señor. El título de este mensaje es Acoger el amor de la verdad para ser salvos. No es un título común. En realidad, el Señor me dio ese sentimiento y lo consideré varios días. Pensé, ¿qué voy a hablar para los hermanos de Europa? Y antes de ayer, y ayer especialmente, el Señor me dio ese sentimiento. Ese versículo en el medio de un texto, de un contexto bastante negativo, describiendo el anticristo, el hombre de la iniquidad. Esa frase saltó del texto. Acoger. El amor de la verdad para ser salvo. Quiero leer con ustedes primeramente los versículos. Son 4 versículos solamente. Segunda Tesalonicenses 2. Voy a leer la revista Almeida actualizada, que es la versión que usamos. Mire, el aparecimiento del inicuo es según la eficacia de Satanás, con todo el poder y señales y prodigios de la mentira, y con todo engaño de injusticia a los que perecen. ¿Por qué? Porque no acogieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está la frase. Es por ese motivo, pues, que Dios les manda la operación del error, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad. Antes, por lo contrario, se deleitaron con la injusticia. Palabras que saltan de esta página es la mentira, injusticia, el amor y la verdad. Del otro lado. Y de nuevo, operaciones del error, mentiras de nuevo. Y de nuevo dice de la verdad y la injusticia de nuevo. Esos versículos están en el encargo que el hermano Pedro Don nos ha hablado últimamente. En el último domingo él nos habló sobre la verdad, la justicia y la paz.
Esas son las palabras claves de la palabra que él dio en el domingo. Voy a leer el mismo texto en la versión King James actualizada. Aquí explica un poco, de una manera un poco expandida, pero podemos tener un entendimiento mejor. El aparecimiento del anticristo es de acuerdo con la obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Las mentiras son ilusiones, algo virtual, algo abstracto, o sea que no existe, que las personas acreditan, creen, pero no existe, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de qué, de la verdad. En la revista actualizada dice de la verdad, y aquí dice el amor a la verdad. Los dos son necesarios. Vamos a explicar de eso de aquí a un momento. Rechazaron al amor a la verdad que los podría salvar. Eso dice la revista actualizada. Por eso es que Dios le envía una especie de poder seductor a fin de que crean en la mentira y sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, pero decidieron usufruir de los placeres de la injusticia. Entonces, esta es la parte que el Señor me dio, y en el medio de este trecho, el Señor me enfatizó esta frase: acoger el amor de la verdad. Queridos irmãos, o objetivo desta palavra para todos vocês, amados irmãos que estão na Europa. Amados que están en Europa, y claro, para todos los hermanos que están asistiendo de Brasil y de todas las partes del mundo, esta palabra también es para ustedes. Pero como es una conferencia europea, estoy hablando específicamente para los hermanos de Europa. Mi encargo, el encargo que el Señor me dio a mí, ustedes fueron enviados para Europa. Tal vez en el comienzo ustedes pensaban que fueron allá para mejorar de vida, conseguir un trabajo, huir de la situación precaria de aquí de Brasil, pero cuando ustedes se levantan y ven la realidad, que en realidad no están allá para eso, sino que están para el propósito del Señor. El Señor usó circunstancias para que ustedes puedan ir para allá, y hoy ustedes son ese ejército. Están en la línea de frente, es allá en Europa. Es donde el anticristo se manifestará en Europa, especialmente en Italia, en ese continente, en ese viejo continente. El Señor quiere usarlo a usted, usar la iglesia que está allá. Por más que seamos pocos, por más que tengamos poca fuerza, el Señor está con nosotros, el Señor está con ustedes. Lo que el Señor desea a través de esta palabra es renovar la comisión de ustedes. La comisión que el Señor les dio a ustedes es aclarar la misión que ustedes tienen en Europa. ¿Cuál es su misión en Europa? Y también despertar en ustedes, como voy a usar como el hermano Pedro usó, ¿no? Tal vez para algunos sea una colocación un poco negativa, pero necesitamos, también tiene una connotación positiva en portugués. Despertar en ustedes la complicidad. ¿Qué significa estar juntos? Desde el planeamiento, desde la ejecución, en la meta, en los objetivos, ser cómplices, estar juntos, en el mismo foco, en el mismo compromiso, con el mismo compromiso, estando fuertemente unidos, alicerzados. Espero que el Señor despierte ese espíritu en todos ustedes que están en Europa, y que esta palabra los lleve a tener una visión de consagrarse más al Señor, para que todos podamos ser cómplices en todas las partes del mundo y estar focados en prepararnos para la vuelta del Señor, en preparar la novia del Señor y su ejército vencedor. Y asumir este compromiso y estar fuertemente alicerzados, no envolviéndonos con las cosas de esta vida. Claro, aunque necesitemos vivir, trabajar, estudiar, tener nuestro vivir normal, pero
Nosotros sabemos cuál es el objetivo por el cual vivimos. No es para las cosas de este mundo, no es para las cosas de esta tierra. No, pero buscamos sí las cosas de lo alto y pensamos en las cosas de lo alto. Primeramente quiero hablar un poquito de Europa, de este viejo mundo. Hoy tenemos la Europa actual. Pero si usted ve la historia de Europa en el tiempo de Pablo, ese viejo mundo en el tiempo de Pablo, la situación no es muy diferente de la de ahora. Es por eso que el anticristo se manifestará allá, porque él tiene una base allá. En el tiempo de Pablo, el viejo mundo ya estaba lleno, o sea, entre comillas, ya estaba contaminado de la filosofía y culturas griegas, con la política romana. Sí, voy a volver aquí. La filosofía y cultura griega y la mitología griega, con todos aquellos dioses, montones de dioses que tenían, y con la política romana y con la religión judía. Ese era el mundo de aquella época. Inclusive, las frases que estaban en la placa de Jesús decía Jesucristo el Hijo de Dios, Jesús Nazareno el Hijo de Dios. Esa frase estaba en esas tres lenguas, lengua griega, latina y judía, en la placa que estaba en el Señor Jesús cuando Él estaba crucificado. Esa placa estaba arriba de su cabeza cuando Él fue crucificado. Y ese mundo crucificó al Señor Jesús. Y ese mundo era el mundo griego, romano y judío. Entonces quiero leer con ustedes algunos versículos. Primero vamos a abrir en Hechos 17, Hechos capítulo 17, versículo 16 hasta el 23. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Aquí voy a explicar un poco lo que Pablo, después que fue separado por Dios para su apostolado, para su llamado, para su obra misionera, él trabajaba principalmente en Asia, en Asia Menor y Galacia. O sea, en su primer viaje, él fue por Galacia, Asia Menor, y volvió nuevamente para Antioquía. Pero en su segundo viaje, él pretendió hacer la misma cosa, pero Dios tenía un plan diferente para él. Y ellos, por obedecer al Espíritu Santo, habían sido impedidos para ir para Asia y después para Bitinia. Ellos siguieron recto y en Troade Pablo tuvo la visión del llamado macedónico y inmediatamente fueron obedientes y fueron para Europa. Llegaron a Filipos, no voy a alargarme con el tiempo por causa del tiempo. De ahí después fueron para Tesalónica, después para Berea, y vimos el percurso de Pablo, el camino de Pablo. Vemos eso en Primera Tesalonicenses, donde acontecen los hechos desde Atenas, fueron para Corintios. Ese fue el camino de Pablo en su segundo viaje en Europa. Entonces, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa palabra, esa frase, idolatría, dominante, si ustedes traducen al griego, es mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se revoltaba, se enardecía viendo que la ciudad estaba llena de ídolos. Viendo que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos
Los filósofos, los griegos, los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Diferentes escuelas, filosofías disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole trajeron al Areópago, diciendo, aquí en uno de los mensajes de unos tiempos atrás, el hermano Pedro nos explicó, inclusive cuando visitaron la Grecia en el último viaje, en uno de los viajes que los hermanos hicieron, ellos visitaron este lugar Areópago. Y de aquí a poco vamos a hablar un poquito sobre eso. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, los nobles, los esclavos hacían todas las cosas para los nobles. Entonces, los nobles, como no tenían nada que hacer, se reunían en las plazas, en el Areópago, para escuchar las últimas novedades, las discusiones ideológicas, filosóficas. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ellos eran muy religiosos, tenían muchos dioses, un montón de ídolos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, por más que en esa cultura tan elevada, en realidad la cultura, los griegos tenían la cultura más elevada de aquella época. Por más que tenían esa cultura más elevada en aquella época, no conseguían impedir que los griegos, que las personas adorasen a los ídolos. La cultura no impidió la adoración a los ídolos. En realidad, si usted ve la situación hoy en Europa, en América del Norte también, pero especialmente en Europa, es un pueblo extremadamente culto. Si usted ve esos teatros, los concert halls, los auditorios para conciertos, uy, qué lindos que son. Son bien decorados, todo bien artístico. La cultura es elevadísima en Europa. Todas las construcciones de la Edad Media y las construcciones que están desde siglos atrás, los templos, que las personas les llaman eso de iglesia, los teatros, todo tan bonito. En el tiempo del Renacimiento también, Europa era lo que tenía todo aquel renacimiento artístico, cultural y así va, ¿no? Pero Pablo aquí aprovechó la oportunidad y predicó el Evangelio en los versículos 23 hasta el 24. Y fue hasta el final del capítulo 23 hasta el 34. Por causa del tiempo no voy a leer estos versículos, pero ustedes deben leerlos. Hoy, yo siento que la misión de los hermanos en Europa es la misma. Ustedes son los Pablos de hoy. En Europa lo que reina es el materialismo, es la filosofía, son las ideologías, el ateísmo, es muy fuerte. Existen iglesias estatales, iglesias episcopales, luteranas, pero pocos son cristianos que tienen realidad. Por eso que nuestro testimonio, hermanos, en Europa es tan importante. Yo siento que el Señor los envió a ustedes en Europa para ser los Pablos de hoy. Y voy a decirle una cosa, queridos hermanos. Miren el versículo 16.
Cuando Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Aquella situación provocó el espíritu de Pablo. La situación en Europa tiene que provocar nuestro espíritu para que nos levantemos y prediquemos el Evangelio. Yo hablé en el viernes pasado que no podemos ser apenas un termómetro que mide la temperatura, está muy caliente, muy frío y así. No, tenemos que ser un termostato que cambia la temperatura. Ustedes están en Europa y yo siento que Dios los puede usar a ustedes. Por más que sean pocos, no importa, Dios los puede usar a ustedes para cambiar el ambiente, cambiar la temperatura, para poder preparar ese continente para la vuelta del Señor antes que aparezca el anticristo. Porque cuando el anticristo aparezca ya no hay más oportunidad, no hay más chances. El tiempo es urgente, urge. Entonces voy a volver aquí en el Areópago, que es mencionado 2 veces. Quiero mostrarles, el hermano Pedro describió una vez, y quiero describirles nuevamente, que lo que existía en esa época es lo que existe hoy. La predominación de la filosofía, de la cultura, de la política. Europa es un continente extremadamente politizado, con todas las ideologías políticas. Está la democracia cristiana, democracia liberal, los liberales, los conservadores, los comunistas. Es una pluralidad. Y de todos los estilos, monarquía, los parlamentos. Hay países que son como Brasil y Estados Unidos, que son totalmente democráticos, con Senado, Cámara de Diputados y así. Es una mezcla. El Areópago era un lugar donde eran juzgados causas honestas y en el recto juicio, que funcionaba en un lugar llamada Colina de Marte, que era a cielo abierto. Marte era un nombre romano, era en el inicio era Colina de Ares. Areópago quiere decir colina de Ares. Solamente que el dios romano equivalente a Ares era el dios Marte. Era en la antigua Atenas, que desempeñó cosas en la antigua Atenas y en cuestiones religiosas también. Ares era el dios de la guerra. Era una elevación rochosa en la ciudad de Atenas. Rocosa, perdón. Era en la ciudad, se encontraba en la ciudad de Acrópolis. De acuerdo con la mitología, pertenecía a Ares, a Marte, y era llamado Colina de Marte. Fue llamado así porque, según la historia de la mitología, Marte asesinó al hijo de Neptuno, y por causa de la tentativa que quiso violar a su hija, no voy a decir los nombres, fue juzgada por el asesinato delante de 12 dioses griegos. Era el local donde los jueces eran colocados para reunirse, y por designación de Solón, era uno de los 7 sabios de la Grecia antigua, y vivió más o menos en el sexto siglo antes de Cristo, y realizó reformas sociales, políticas, económicas, y ese Solón fue el que creó la eclesia que es la asamblea popular, y que dio el origen a la palabra iglesia hoy, ¿no? Y en esa asamblea popular participaban todos los atenienses libres. Y en ese lugar, que era el Areópago, había jurisdicciones sobre ofensas capitales. O sea, se juzgaban causas capitales como asesinato intencional, ofensas y las quiebras de las costumbres religiosas establecidas. Entonces esa corte era llamada Areópago por causa del lugar donde estaba. El lugar geográfico era llamado Areópago, y el lugar también de ese tribunal se llamaba Areópago. Y en esa colina fue que el apóstol Pablo fue llamado, no para defenderse a sí propio, ¿no? Pero también para hablar
sobre aquellos asuntos sobre los cuales fue acusado, para una multitud más expresiva, más culta, y reunidos allí, esa multitud estaba ansiosa por escuchar alguna cosa, querían saber alguna novedad, qué es lo que esa nueva religión está ofreciendo, ¿no? Estoy hablando de esto, hermanos, para que ustedes entiendan lo que reinaba, lo que predominaba en aquella época en Europa, la cultura griega, la filosofía griega, con la mitología griega y los dioses. Los hermanos, cuando los romanos conquistaron Grecia, ellos llevaron muchos sabios. La élite cultural de Grecia los llevaron para Roma y pusieron esos sabios de esa élite cultural griega como profesores o tutores de los hijos de la nobleza romana. Y ahí los griegos comenzaron a trabajar. O sea, los conquistadores fueron los romanos, pero los conquistadores fueron asimilados por los conquistados, y la cultura griega conquistó a los romanos. Ellos fueron conquistados físicamente, políticamente, los griegos, pero los griegos conquistaron a los romanos culturalmente. Y los romanos asimilaron la cultura griega con su mitología. Y por casi una generación, esos profesores, esos tutores griegos, ellos dieron la tutela a esos jóvenes romanos. Cuando los jóvenes llegaban a ese poder, la cabeza de ellos era totalmente griega. O sea, ustedes ven la influencia de la filosofía, de la ideología, de la cultura. Y de ahí surgió la mitología romana, elizada para la mitología romana, para ser igualita a la mitología griega. Entonces voy a leer rápido la influencia de eso en aquella época. Es un paralelo entre Dios griego y el Dios romano. Entonces, por ejemplo, el Dios griego era Zeus, equivalente el romano era Júpiter. El padre de los dioses era Olimpo en Grecia. El dios griego llamado Cronos está como equivalencia de Saturno, el dios romano, al dios del tiempo, el padre de los cielos, que pertenecía a la raza de los titanes. Esos nombres escucharon muchas veces, ¿no? La diosa griega era con H, y la diosa romana, la equivalente, era Yuna. El dios griego es Festo, que tenía por equivalente el dios romano Vulcano, que era el artista Olimpo y hacía los rayos que Dios lanzaba sobre los mortales. Él era el hijo de Zeus. El dios griego Poseidón tenía como el equivalente romano Neptuno. Era el hermano de Zeus. El dios griego se llamaba Hades, tenía como equivalente romano Plutón, era el señor del reino de los muertos. Desde ahí que viene el nombre Hades. Y la iglesia edificada, el Hades no prevalecerá contra la iglesia edificada. Aquí vemos el nombre del areópago. El dios griego se llama Hades. El equivalente al romano es Marte, es el dios de la guerra, el hijo de Zeus y Hera. El dios griego, Apolo, tenía como equivalente romano Febo, el dios del sol, el arte de tirar con arco y flechas, de la música y de la diosa griega, Tacnes, tenía como la diosa romana Diana. ¿Se acuerdan? En Efesios, grande Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Era la diosa de la casa y de la luna, era la hermana de Apolo. La diosa griega, que se llamaba Afrodit, que era como la equivalente romana, era Venus, era la diosa de la belleza y del amor, que nació de las espumas del mar. Ustedes pueden ver la imaginación humana que tenían para crear una religión. Tantos dioses, y esos dioses no podían hacer cosa alguna, porque eran dioses muertos. Y la diosa griega llamada Atena tenía como equivalente romana Minerva, que era la diosa de la sabiduría. Nació de la cabeza de Zeus.
El dios griego llamado Hermes tenía como equivalente romano a Mercurio. Era el dios de la destreza, de la habilidad, cultuado por los comerciantes. Y por último, el dios griego llamado Demetrio, que era el equivalente romano Ceres. Era el dios de la agricultura, Filiocromos y Os. Esto es una parte. O sea, estos son algunos que son los más conocidos, pero hay otros. Pero ellos no tenían un verdadero Dios. Colosenses 2:8. Vamos a leer Colosenses 2. En Colosenses, la iglesia en Colosos quedaba en la Asia Menor, pero había una influencia de Grecia, ¿no? De Europa. Queridos hermanos, el mundo entero hoy sufre influencia de dos lugares, de América del Norte, en el requisito de los entretenimientos, pero también sufre fuerte influencia en la cuestión cultural, ideológica, en la cuestión filosófica también, ¿no? Pueden ver que todas las líneas filosóficas vienen de Europa y también de los Estados Unidos. Entonces, en Colosenses 2:8, Pablo advierte. En Colosenses, y esa advertencia vale para todos nosotros. Mirad que nadie os engañe, venga a engañarnos por medio de... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas aquí es engaño. Cuidado, engañar es llevar cautivo, llevar como premio. Te agarra y te lleva como premio, como una recompensa. Te lleva cautivo. Usted está esclavizado a esas ideologías, a esas filosofías. Cuidado, que nadie nos venga a atraparnos, nos engañar por medio de las filosofías y huecas sutilezas aquí engaño, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El hermano Pedro nos dijo que la única verdad, la verdad absoluta, es Cristo. Es Cristo. Alabado sea el Señor. Es Dios. Entonces esa filosofía que está en Colosenses 2:8 era un enseñamiento gnóstico de los griegos. O sea, en realidad era una mezcla del misticismo, de especulaciones filosóficas, es una mezcla de filosofías, es una complicación. Judías, orientales y griegas, mezclaron todo. Hoy el mundo es eso, es una mezcla inmensa de ideologías, filosofías, eso es lo que opera en Europa. Y antes de entrar en los versículos, quiero decirles algo muy asustador. Un hecho de que el cual nosotros tomamos conocimiento recientemente aquí en Brasil. Mismo aquí en Brasil existe un grupo de pastores renombrados. Pastores bautistas de grupos libres que recibieron, entre comillas, la comisión extraña de que la Biblia necesita ser actualizada. Dicen las siguientes cosas. Una pastora dice, nosotros no tenemos pecados, necesitamos que actualizar la Biblia. No, tenemos que actualizar la Biblia, en realidad no tenemos pecados. Un otro pastor joven que dice, no voy a decir los nombres, dice, Dios tiene un punto débil. No es solo los hombres que tienen un punto débil, Dios también tiene un punto débil. Otros dicen, que si Jesús viviese hoy aquí, Él también pecaría. Entonces, sí, ese sí, voy a mencionar el nombre, Edith Renet. En una predicación de él, causó una polémica muy grande recientemente en el medio cristiano. Yo voy a decir aquí un poco lo que él dijo, ¿no? Voy a citar literalmente lo que él dijo. Siento que esta base es importante para que yo hable lo que viene después. Él dijo que la Biblia no es suficiente. Él dijo que el desafío de la iglesia contemporánea es aceptar
el hecho de que la Biblia es un libro insuficiente. Tengo miedo que el que está entrando ahora en la reunión piense que yo estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que ese pastor bautista dijo. Entonces él dijo lo siguiente: no da para agarrar un libro 4.000, 3.000, 2.000 años atrás y traerlo para hoy, aplicarlo literalmente a lo que ese texto está diciendo. No, no da, no podemos hacer eso, ese pastor dijo. Entonces necesitamos actualizar la Biblia. Porque si yo no actualizo la Biblia y leo la Biblia literalmente, él dijo, él legitima la esclavitud. O sea, habla en el sentido del libro de Filemón. Está legitimando la esclavitud, el machismo, porque el marido dice que el marido es cabeza de la mujer y la mujer debe ser sumisa. Entonces, usted no leyó la Biblia bien, ¿no? No actualizó la escritura. Ese pastor dice, la iglesia quiere ser la carta para el nuevo mundo. Él dice, necesitamos actualizar la escritura. Entonces, él propone actualizar la Biblia de la homosexualidad. Hoy los hombres sexuales continúan siendo condenados al infierno por causa de 2 o 3 textos bíblicos que no fueron actualizados. Él quiere sacar esos trechos de la Biblia. No es más admisible hacer la transposición literal de la Biblia de 2.000 años para acá. No es más posible. El mundo cambió. Él dice, no es posible leer la Biblia como si nosotros no tuviéramos 2.000 años de civilización humana, 2.000 años de Espíritu Santo iluminando la iglesia. O sea, él dice que la Biblia tiene que ser actualizada, porque tenemos historia, ahora la historia humana nos lleva a actualizar la Biblia. Miren, lo más impactante es lo que dijo ahora. No es posible tratar la Biblia como un texto que revela la verdad absoluta. ¡Wow! Él no acepta que la Biblia es un libro que contiene textos con verdades absolutas. El hermano Pedro habló de eso recientemente, ¿no? En el último domingo, que la única verdad absoluta es Dios y su palabra. Por eso es lo que nosotros decimos, hermanos. Ven, queridos hermanos. Por eso, lo que detiene al anticristo de aparecer, ¿qué es lo que detiene al anticristo de aparecer? ¿Qué es lo que le detiene al inicuo de aparecer? Es la ley. Es la palabra de Dios que sirve como ley para los hombres. Los hombres que no tienen Dios necesitan de ley para regir y condenar sus conciencias, porque si no el mundo sería maléfico, demoníaco. Casi todos los países se basean en la Biblia. Las leyes se basean en la Biblia, pero lo que me impacta, quien está sacando esas cosas de nuestro medio, no es solamente los políticos, los intelectuales, las autoridades, los propios pastores están proponiendo de sacar eso, diciendo que la Biblia no es un libro que contiene textos que revela verdades absolutas. O sea, están queriendo sacar la verdad. No hay más ley, es una anomía. Por eso es que va a aparecer el anticristo. O sea, la credibilidad de la Biblia está siendo eliminada poco a poco. Y ese pastor dice, porque no somos seguidores de un libro. O sea, no estamos siguiendo la Biblia. Somos seguidores de Jesucristo. Muy bonito, ¿no? Eso es lo que dijo. Y ese texto de la palabra Biblia no es un código moral como debemos portarnos en la sociedad. O sea, la Biblia no es más un padrón para que sigamos, pero la Biblia es un texto que trae la revelación de un nuevo mundo. Ahora Él quiere actualizar Jesucristo de una nueva era, de donde la renovación, la jerarquía está siendo destruida y ahora todos nosotros somos iguales como hermanos y hermanas. Entonces no existe más el pecado. Lo que defiende es el liberalismo. Claro, es muy bonito, a todos les gusta escuchar eso, ¿no? Todos quieren escuchar eso, y Él se juzga más amoroso que el propio Dios. Dice que Dios es muy riguroso condenando a los homosexuales, condenando aquello, eso es pecado, ¿no? Que tenemos que actualizar la Biblia.
surgió una parte que dice que surgió la serpiente engañando a Eva, y Eva dice, el Señor dice para no comer, y la serpiente les dice a Eva, la palabra de Dios necesita ser actualizada. Es eso lo que está pasando hoy, hermanos. Queridos jóvenes, especialmente, esto para los jóvenes de Brasil, de toda la tierra, y especialmente de los jóvenes que están en Europa. Ustedes son bombardeados directamente. Tantas cosas nuevas que están surgiendo que los jóvenes por curiosidad están entrando en eso y entran en aquella armadilla y después no consiguen salir de las trampas. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advertimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a leer algunos versículos que nos muestran el tiempo del fin. ¿Cuál es el poder que Satanás tendrá en el tiempo del fin? Él va a operar a través del anticristo. El anticristo va a operar según la eficacia, la operación de Satanás. Entonces vamos a leer Apocalipsis. Vamos a leer una serie de versículos. Vamos a leer rápido por causa del tiempo. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién como podrá luchar contra ella? Entonces Satanás le dio todo el poder para ese anticristo. En el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Queridos hermanos, ese anticristo va a tener dominio global. Por más que los otros estén en otros países, otras personas estén en otros países, hoy ustedes saben, la influencia es global. A través de la media va a existir un control. Versículo 13 y 14. También hace grandes señales. Aquí habla del falso profeta, el auxiliar, el cómplice del anticristo. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada y vivió. Daniel, vamos a leer Daniel, capítulo 8, versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Y prosperará y hará arbitrariamente. O sea, en este momento ya no va a haber más autoridad, más palabra de Dios, más ley. Toda la constitución de los países estará totalmente carente del padrón de la Biblia. Vamos a leer Mateo 24:24. San Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. No solo el anticristo y el falso profeta tendrán su ejército de engañadores. El versículo 9 dice que con todo poder y señales y prodigios de la mentira. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a todas las personas prácticamente. Engañar hasta, si posible, a los escogidos. En Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira. Versículo 10. Y con todo engaño de injusticia a los que perecen. Entonces, ese inicuo tendrá la eficacia y el poder de Satanás, y con todo engaño, ¿engaño de qué? De injusticia.
engaño de injusticia que está en oposición a lo que el hermano Pedro nos habló el domingo pasado sobre la verdad y la justicia. Aquellos que son engañados por la injusticia perecerán, porque no acogieron el amor de la verdad para ser salvos. Grande será el número de personas que seguirá el anticristo. Por eso, queridos hermanos, hoy necesitamos predicar el Evangelio. Para disminuir ese número, necesitamos salir por ahí vacunando a las personas con la verdad, con la palabra de la justicia, la palabra de la verdad, para disminuir el número de contaminados. Voy a dejar esta palabra, esta parte sobre el amor de la verdad para el final. Voy a continuar aquí la lectura de los versículos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que la King James actualizada, en esa versión dice, es por ese motivo que Dios les envía una especie de poder seductor. Esa operación del error, del engaño, es un poder seductor para que crean en la mentira. Entonces voy a leer algunos versículos sobre la mentira. Hoy el mundo es gobernado por la mentira. En todos los medios políticos impera la mentira. Miren, la situación en Estados Unidos, la situación política, la mentira, una detrás de la otra. En Brasil también, en el Congreso. Nuestras autoridades, sean estatales, federales, es mentira. Cubriendo, ¿no?, las mentiras. Primera de Timoteo. Esa es la situación de hoy en el mundo. Esa es la situación en el viejo mundo, en Europa. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, ¿cuán grande es el número de espíritus engañadores en el mundo hoy? Sea en América del Norte, en Brasil. ¿Por qué? Porque hablan mentiras, porque cauterizaron la propia conciencia, porque no hay más ley que los gobierne. Por eso la cuestión de la conciencia es muy importante. Necesitamos mantener la conciencia, nuestros jóvenes necesitan mantener la conciencia, una buena conciencia, una sana conciencia delante de Dios. Porque cuando la conciencia muere, será el fin. Romanos 1:25. Porque cambiaron la verdad de Dios en mentira y consiguieron cambiar la palabra de Dios para mentira, distorsionando la palabra de Dios para engañar a las personas, para fines propios, para beneficios propios. Versículo 12, a fin de ser juzgados todos los cuantos no creyeron en la palabra. Todos aquellos que no creyeron en la verdad, serán juzgados. Aquí está la verdad. La verdad absoluta, la verdad que está en la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia sí es un libro con textos que contienen verdades absolutas, porque la Biblia es la que expresa a Dios, es la palabra de Dios, es el soplo de Dios. Toda la escritura es soplada por Dios. Versículo 12. Antes, por lo contrario, prefirieron la injusticia. ¿Por qué no creyeron en la verdad? Porque les gusta practicar la injusticia. Fue mostrado para nosotros a través de la palabra del hermano Pedro. Nos dice que la verdad produce la justicia. Cuando falta la verdad, aparece la injusticia. Cuando viene la mentira, aparece la injusticia. Entonces vamos a leer algunos versículos. Entonces vamos a prestar bastante atención cuando leamos para detectar las palabras claves.
A ira de Deus, Romanos 1:18. Romanos 1, A ira de Deus se 18. revela do céu contra Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. detém a verdade. ¿Qué es lo que los hombres hacen? Los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos impiden que la verdad se propague. Ellos agarran a la verdad y pisan la verdad. Esa palabra significa pisar encima de la verdad por la injusticia. Lo que reina es la injusticia. Romanos 1, 24 y 25. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 2, 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verdad e injusticias están en polos opuestos. Cuando tenemos la verdad, se produce la justicia, y con la justicia viene la paz y la alegría. Pero cuando estamos envueltos con la injusticia y la verdad está ausente, entonces desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Solo podemos obedecer una sola cosa. Queridos hermanos, que nosotros podamos valorizar las verdades que el Señor nos está hablando en estos días, las verdades proféticas, la palabra profética, las verdades de la palabra profética, de la palabra fundamental. Es eso lo que nos salvará. Vamos a ver esto ya. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 a 5 dice: te encarezco delante de Dios. Aquí habla de un encarecimiento solemne que has de juzgar a vivos y a muertos. Acuérdese, habrá un tribunal del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Queridos hermanos de Europa, eso es lo que el Señor les está hablando a ustedes. Delante del reino del Señor, ustedes tienen un reino, tienen una misión, que es predicar la verdad en Europa, aquel continente lleno de ideologías, filosofías, cultura. Necesitamos predicar la verdad, predicar la palabra. Usen todos los medios, recursos que Dios les dio ahí en Europa. Vamos a apoyar a ustedes para que ustedes puedan predicar la palabra, la verdad. Instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a enseñar, hermanos, a la población europea la verdad de la Biblia que el Señor nos dio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino no soportarán la sana doctrina y dirán: ay, no aguanto, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Aquí leímos sobre ese pastor, ¿no? Ed René. Es comezón en el oído de las personas, ¿no? Es el cristianismo ideológico, religioso. Y les dará comezón de oír. Rechazarán las verdades. Se apartarán de la verdad. El oído se volverán. Y cuando se resechen la verdad, ya está pavimentado el camino para que aparezca el anticristo. Entregándose a fábulas, a las fake news, a las noticias superficiales, a las ideologías. Ahora en el versículo 5, una vez más, dice: Dios te está comisionando, hermano. Pero tú sé sobrio, querido hermana, querida hermano que está en Europa, sé sobrio en todas las cosas. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predique el evangelio, cumple cabalmente tu ministerio. El versículo 12 termina diciendo que se deleitaron en la injusticia. Romanos 1, 32.
Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una contaminación. Uno contaminando al otro, como el virus, como el coronavirus, deleitándose con la injusticia. Para terminar, quiero leer con ustedes el versículo 10 de nuevo. Con todo engaño de injusticia a los que perecen, no acogieron al amor de la verdad para ser salvos. Hay algo que nos salva, queridos hermanos. Lo que nos salva es la verdad. Jesús nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos libertará. Es la verdad que nos salva. Por eso, que en la iglesia no enfatizamos las cosas superficiales, la prosperidad y eso. Claro, por más que Dios nos bendiga y nos cure, porque cuida de nosotros, de la cuestión financiera, pero no es nuestro foco. No enfatizamos en la iglesia con las cosas exteriores, claro, por más que estamos esforzándonos para mejorar nuestro servicio de música, de adoración. Nuestras reuniones no son shows. No. Nosotros enfatizamos la reunión, nuestro foco que es la verdad, porque la única cosa que nos salvará es la verdad. No acogieron, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Usted quiere ser salvo? Usted necesita acoger, recibir la verdad. Pero es interesante que no dice recibir, acoger la verdad. Habla de acoger el amor a la verdad y de la verdad. Los dos son necesarios. El amor de la verdad quiere decir que en esa verdad está el amor de Dios. Dios nos ama. Dios te ama. Juan 3:16 dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, pero tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Eso es para salvación eterna, pero Dios también nos ama y nos dio la verdad. La verdad, en la palabra de Dios está el amor de Dios. Cuando recibimos la verdad, somos ayudados, corregidos, disciplinados, y en esa corrección, en ese ajuste de disciplina, vemos el amor de Dios. Porque un padre corrige a un hijo que ama. No estamos aquí en el oba-oba, todo termina en pizza. Estamos llevando nuestra vida cristiana a serio. Queremos ser los vencedores, el hijo varón, las primicias, la novia de Cristo. Queremos ser el ejército del Señor. Quiero decir que en esta verdad está contenido el grande amor de Dios para con nosotros, que nos suple. Por eso hoy Dios nos está hablando más que nunca, que a través de esa palabra nos está hablando la verdad. Y nosotros hoy, hermanos, con toda humildad les quiero decir esto, delante de los hermanos, delante del Señor. Dios nos encargó la iglesia para ser el paracleto, los proclamadores de la verdad. No estamos pasando la mano en la cabeza, el oba-oba, el evangelio de la prosperidad, no. Hoy, lo que falta, lo que Dios quiere hoy, ustedes pueden ver que en nuestras palabras hay muchos versículos hoy que si ustedes escuchan predicaciones, pocos usan versículos, es mucha autoayuda, muchas opiniones de los predicadores. Pero nosotros queremos hablar la palabra de Dios. También esa expresión no es solo amor de la verdad, sino que es el amor a la verdad. Si nosotros vemos que la verdad es que nos salva, entonces yo quiero amar la verdad. Quiero amar la palabra de Dios. Es una actitud mía. Entonces la verdad contiene el amor de Dios. Y quiero acoger ese amor, recibir el amor de Dios, porque veo que en tu palabra recibo tu amor por mí. Entonces quiero recibir tu amor que está en la verdad. Pero por otro lado, quiero recibir el amor, quiero tener en mí
el amor a la verdad, amar tu palabra y tu verdad. Vamos a leer aquí en el final de 2 de Tesalonicenses 2. Ahora vamos a leer Juan 16, 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos seguir la unción del Espíritu Santo aquí dentro. Tenemos la palabra que está fuera de nosotros, que es la verdad absoluta, la referencia, pero dentro de nosotros tenemos el Espíritu de la verdad. Siempre vuelvo a decir esto, ese par que tenemos, que el hermano Don siempre nos decía, tenemos el Espíritu y la palabra y el Espíritu que da vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os tengo dicho son espíritu y vida. 2 de Timoteo 2:4. O qual deseja, nosso Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos. Não é só Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para ter a salvação completa, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primera de Timoteo 2, 4. Elevar a mim e a você ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:7. Primera de Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstolo. Digo verdad en Cristo, no miento. Ustedes, hermanos, ¿quiénes son ustedes los que están en Europa? Ustedes fueron designados predicadores y apóstoles. Predicadoras y apóstolas. Eso es verdad, no es mentira. Y ustedes son maestros de los gentiles en fe y en verdad. Primera de Timoteo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y columna y baluarte de la verdad. Sin la verdad, la iglesia cae. Sin la verdad, la iglesia no es sólida. Pero hoy estamos sólidamente fundamentados sobre la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Que todas las iglesias en Europa puedan ser columna y baluarte de la verdad. Por más que sean iglesias pequeñas, allí, el pueblo, los cristianos, los que sean, tienen que decir, ahí está la verdad. Segunda de Corintios 4. 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, en adulterando la palabra de Dios. Hermano, lo que nosotros leímos, hablamos en el comienzo, que la Biblia tiene que ser actualizada, en el enseñamiento que tiene que ser actualizada, que los pastores hablaron, eso es adulterar la palabra de Dios, es cambiar la palabra de Dios para adaptar al mundo moderno, a la nueva era. ¿Qué es eso? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dios escribió y no se cambiará. Es la referencia, es la verdad absoluta. No estamos aquí para adulterar la palabra de Dios, para agradar a hombres, no. Estamos aquí estamos de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Efesios 1. Efésios 1, versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea el Señor. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Segunda de Timoteo 2, versículo 14 y 15.
Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Vamos a dejar de lado, hermanos, las discusiones inútiles, superfluas, frívolas. Versículo 15. Es una comisión de Dios para ustedes, queridos hermanos de Europa. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien es cortar rectamente, como tener un serrucho, una sierra eléctrica. Pero antiguamente era un serrucho, tenemos que cortar exactamente. No podemos sumar o sacar algo de la palabra, negociar la palabra de Dios en medio término, no. La palabra de Dios es absoluta, necesitamos cortar rectamente la palabra. En el mismo capítulo, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, en el 24, perdón, porque si el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Ustedes son esos siervos del Señor, amados, disciplinando con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Entonces el arrepentimiento, cuando hablamos a las personas, necesitamos que las personas sean ayudadas a arrepentirse para que se conviertan plenamente a la verdad. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura, de sinceridad y de verdad. En nuestras verdades no puede haber mezcla de autoayuda, de filosofía humana, de coaching, de un montón de cosas, ¿no? De ideologías, ¿no? Es la verdad absoluta de la palabra de Dios según el parámetro de Dios, sin levadura. Tiago 1, 16, 18. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Vieron que el domingo pasado varios de esos versículos fueron usados también por el hermano Pedro, porque ese es nuestro encargo. Ese es nuestro encargo. En realidad, no sabía que iba a hablar de esta línea. El Señor me dio esto en los últimos días, en estos últimos 2 días. Y me sorprendí de estar en el mismo encargo que el hermano Pedro. Entonces el Señor está mostrando que ese es el encargo de él. La palabra profética está alineada. Es el hermano mío, del hermano Pedro, del hermano Andrés, del hermano Miguel y de todos los cooperadores. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, nosotros somos engendrados espiritualmente. Nuestro inicio es de la palabra de la verdad y debemos continuar en esta palabra de la verdad. Colosenses 1:5. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya os habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. De nuevo, la palabra verdadera, ¿no? Quiero resaltar una vez más que al leer este versículo ustedes puedan detectar que en toda esta verdad está el amor de Dios. El amor de Dios para salvarnos, para perfeccionarnos. Dios nos da verdades porque Él nos ama. Entonces necesitamos acoger. Hermanos, cuando ustedes escuchan la palabra, no estamos recibiendo, acogiendo la palabra en sí, sino que en realidad también de una manera más profunda estamos acogiendo, recibiendo el amor que está en esa verdad. El amor que está en esa verdad, que es el amor de Dios. No es una verdad seca, es una verdad que tiene amor. Efesios 4:24. E vos revistais do novo homem, que é a igreja,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad genera la justicia. La verdad genera la santidad. El reino de Dios, el reino de los cielos, será un reino de justicia y de santidad. ¿Y qué es lo que va a generar eso? La verdad. Vamos a leer Efesios 6, 14. Estamos llegando en el fin de esta corrida y creo que voy a conseguir terminar, hermanos de Europa, coordinadores. Efesios 6, versículos 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Miren, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y vestidos con qué? Con la coraza de justicia. Tenía que ser esto, con la coraza de justicia. Es un par. Ceñidos de la verdad y la coraza de justicia. Segunda de Corintios. Son muchos versículos, ¿no, hermanos? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Cuando tenemos la verdad, tenemos las armas de la justicia, quiera sean ofensivas o defensivas. ¿Quién es diestro? La izquierda queda como escudo y la derecha es la espada, una para defender y la otra para atacar. Proverbios 12, 17. Proverbios 12, 17. El que habla verdad declara justicia. Cuando proclamamos la verdad, declaramos justicia. ¿Por qué el mundo es injusto hoy? ¿Por qué el mundo está lleno de injusticia? ¿Por qué se cometen tantas atrocidades, racismos, injusticias sociales, injusticias económicas? ¿Por qué? Porque no hay verdad. Que son mentiras. Son ilusiones, invenciones humanas. Si todos se inclinaran a la verdad, iría a ser diferente. Por eso, en el reino de Dios, todo será diferente. ¿Por qué? Porque habrá justicia. Romanos 14, 17. Ese versículo sabemos de memoria, ¿no? Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Donde hay verdad, hay justicia, y donde hay justicia, hay paz y gozo, alegría. Hermanos, el mundo, un mundo mejor de que ese no hay, ¿no? Por eso es que la iglesia es la miniatura del reino milenar. Eso debe estar en su casa, en su trabajo, en la vida de la iglesia. Justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Último versículo. Primera de Corintios 13. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el amor. Por eso que el amor es el amor de la verdad. Donde hay amor no hay injusticia. Donde hay amor hay verdad, no hay mentira. Alabado sea el Señor. Dios te ama, querido hermano, querida hermana que están en Europa. Dios te ama, querido hermano, querida hermana que me escucha de cualquier parte del mundo. Hoy en la iglesia, en la vida de la iglesia, hay una abundancia de la palabra, tanto fundamental como profética. Y a veces esa palabra es bastante profunda, porque Dios quiere que nosotros crezcamos y amadurezcamos y seamos perfeccionados y estemos preparados para la batalla final, que seamos preparados para reinar con el Señor. Y por eso que además de tantas cosas que el Señor nos concede, Él hoy nos está aumentando la dosis de su palabra, de lo que dice respecto a la verdad, ¿no? Y en esa verdad está el grande amor de Dios. Voy a terminar leyendo una vez más ese versículo 10.
Infelizmente, las personas en el mundo que serán engañadas por la operación, por la eficacia de Satanás, con todo engaño de injusticia a los que perecen, ¿no? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero usted y yo, querido hermano, somos aquellos que reciben, que acogen el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué tal nosotros decir para el Señor ahora? Señor, yo abro mi corazón, cambia mi corazón. Quiero recibir, quiero acoger tu amor que está en la verdad que hoy me estás hablando. Yo quiero ser aquel que recibe el amor de la verdad para ser salvo. Salvo no es ser salvo de la perdición eterna, porque usted ya fue salvo de la perdición eterna en el momento que usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor. Salvo aquí es decir, de la grande tribulación, para poder ser salvo, para poder recibir el galardón del reino y ser salvos de las trevas exteriores donde hay el reñir de dientes, para ser salvos de eso y reinar con Cristo por 1000 años. Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos de Europa. Espero que esa palabra pueda haber aumentado su comisión, pueda haber definido mejor su misión en Europa y despertado su espíritu de complicidad, llevándolo a tener más foco, más compromiso y más alineamiento, más alicerzamiento en el propósito de Dios. Que Dios bendiga a Europa. Los presidentes norteamericanos dicen, God bless America, que Dios bendiga a América. Yo quiero terminar en esta conferencia. Que Dios bendiga a Europa. Que Deus abençoe a Europa. Jesús es el Señor. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, te agradecemos por habernos hablado esta palabra, Señor. Vemos para dónde el mundo está yendo hoy. Hasta mismo con los líderes cristianos están queriendo desacreditar en la Biblia, actualizar la Biblia, y eso es llevar adelante esa apostasía. Oh Señor Jesús, eso también nos anima a buscarte más. Señor Jesús, aumenta nuestra comisión, define mejor nuestra misión. Queremos tener más complicidad de lo que tú quieres hacer, el foco, nuestro compromiso, queremos acoger el amor de la verdad para ser salvos. Bendiga a los hermanos de las iglesias en Europa. También, Señor, bendiga a los hermanos de todas las partes de la tierra. Señor Jesús, somos tu pueblo, somos la iglesia, somos tu cuerpo. Estamos preparados para ser su novia y su ejército. Oh, gracias, Señor Jesús. Acuérdate de todos los que están en Europa, sus dificultades, sus necesidades. Acuérdate de ellos. También bendiga las ofrendas del Día del Misionero Internacional para que los que están allá puedan recibir ese suplimiento. Muchas gracias, Señor Jesús. Nosotros oramos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.